Estoy harto de comer carne humana. Habrás oído hablar de asesinos a sangre fría, pero estos tipos harían que hasta el asesino más salvaje pareciera un aficionado. Rebanaban, aplastaban, decapitaban y dormían con sus víctimas, y cuando terminaban, las cocinaban y se las comían. ¿Crees que esto es cruel y despiadado? Espere a ver lo que estos caníbales hicieron ante un tribunal. En este vídeo te mostraré cómo reaccionaron los caníbales cuando les condenaron a cadena perpetua. Mark Latunsky no se parecía en nada al monstruo que le habían pintado mientras permanecía sentado en silencio ante el tribunal, escuchando a la madre de su víctima leer su declaración. Ella se explayó diciendo que esperaba que Latunsky sufriera igual que él había hecho sufrir a su familia, y que sintiera dolor al pasar el resto de sus años solo. Latunsky escuchaba atentamente, con la espalda ligeramente encorvada hacia adelante y una barba crecida que daba la impresión de un vagabundo atrapado en una pesadilla. Cuando el juez le preguntó si quería decir algo antes de que se le impusiera la condena, Latunsky respondió con un monótono no. En ese momento, el juez leyó su sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Latunsky no se inmutó, ni mostró remordimiento alguno. Simplemente se quedó allí y lo asimiló todo. Tal vez Latunsky entendió muy bien que no había nada que pudiera decir o hacer que fuera de alguna ayuda. O tal vez no le importaba lo que el tribunal decidiera hacerle. Kevin Bacon, de 25 años, nunca supo que no pasaría la Nochebuena con su familia. Bacon, estudiante de la Universidad de Michigan Flint, aceptó acudir a una cita con un chico que conoció por internet. Al parecer, según los informes policiales, Bacon era consciente del fetiche violento de Latunsky. Sin embargo, el joven probablemente no sabía que Latunsky tenía algo más que fetiches sexuales. Latunsky asesinó a Bacon aquella noche, apuñalándole por la espalda antes de degollarle. Después lo colgó del tejado, le cortó los genitales y se los comió. Al día siguiente, la familia de Bacon se había reunido para desayunar y al no presentarse, se denunció su desaparición. Durante la investigación, la policía interrogó al compañero de habitación de Bacon en la universidad, y este les dijo que Bacon había tenido una cita con un hombre que había conocido por internet. 4 días después, la policía llamó a la casa de Latunsky, y según su abogado, Latunsky dejó entrar a la policía, a pesar de saber que tenía un cadáver colgado en el sótano. Se trataba de un alegato de demencia, y aunque lo que hizo fue una auténtica locura, Latunsky no pudo engañar al juez, haciéndole creer que no se encontraba en el estado mental adecuado cuando mató a Bacon. El juicio sacó a la luz varios casos en los que Latunsky se había cruzado con agentes de policía después de que sus víctimas huyeran del sótano pidiendo ayuda. Un mes antes de que mataran a Bacon, la policía recibió una llamada de un tipo que decía que intentaba escapar de un tipo espeluznante que le había atado en su sótano. La policía llegó en el momento justo para ver al hombre frenético que estaba cubierto de sangre, suplicando ayuda al vecino de Latunsky diciendo: «Ayúdame, aléjalo, quiere hacerme daño, quiere hacerme daño». El vecino describe a Latunsky como un caballero de aspecto muy extraño, que solo llevaba falda, sin zapatos, y se había trenzado la barba. La policía detuvo a Latunsky, pero nunca se presentaron cargos contra él, ni se investigó el caso. Si hubieran escarbado un poco más, estoy seguro de que habrían descubierto pruebas suficientes para encerrar a Latunsky antes de que matara a alguien. ¿Y quién dice que Bacon fue su primera víctima? De momento, Latunsky sigue en prisión, donde es menos probable que satisfaga sus ansias de carne humana y tenga que conformarse con la comida de la cárcel. Armin Meiwes entró en el tribunal con sus abogados y tomó asiento. Era el día en que se decidiría su destino por segunda vez, y por la expresión de su rostro, es fácil ver que Meiwes no esperaba indulgencia alguna por parte de los jueces. En un primer momento, Meiwes fue condenado a 8 años y medio de prisión por matar y comerse a un hombre que conoció por internet. Teniendo en cuenta la naturaleza del delito, 8 años y medio de cárcel eran claramente una palmadita en la espalda. Los fiscales esperaban una condena más dura y por eso recurrieron el caso. Así que, por segunda vez, Meiwes se encontró sentado frente a los jueces. Aunque su rostro no mostraba ninguna emoción, debía de ser consciente de que no tenía suerte. Su caso, el primer caso de canibalismo en Alemania, atrajo la atención de los medios de comunicación, y Meiwes pasó a ser conocido como el maestro carnicero. Meiwes reveló que siempre había deseado comer carne humana. Llevaba más de 40 años deseándolo, soñando con ello, y ahora tenía la sensación de que realmente estaba logrando esta conexión interior perfecta a través de su carne. Su sueño se hizo finalmente realidad, después de que Bernd Brandes,
un ingeniero de 43 años, respondiera a un anuncio que Mae West había publicado en Internet pidiendo un voluntario para aplacar su ansia de canibalismo. Brandes se reunió con Mae West en su casa, donde se grabó el acto. En primer lugar, Brandes tomó varios somníferos con alcohol, quizá para disminuir el dolor o noquearle. Después, Mae West cortó el pene de Brandes con un cuchillo, lo cocinó y le dio un poco a Brandes para que se lo comiera. Por supuesto, habían intentado comérselo crudo, pero Brandes dijo que era demasiado masticable. Debió de ser una especie de última cena para Brandes, pero una versión mucho más oscura y retorcida. Después de que ambos compartieran el papel de Brandes, llegó el momento de despedirse de él. Mavis leyó una novela de Star Trek, mientras Brandes se desangraba lentamente en una bañera. Al ver que Brandes tardaba demasiado en morir, Mavis decidió hacer el honor de acelerar el proceso. Así que lo apuñaló hasta matarlo. No estoy seguro de si tomó esta decisión por compasión o porque no podía esperar más. Los restos de Brandes duraron varios meses, tras los cuales Mavis necesitaba un nuevo voluntario. Puso un anuncio como había hecho antes, pero esta vez no tuvo tanta suerte. El anuncio fue denunciado a la policía, que registró su apartamento y encontró partes del cuerpo y un vídeo grabado en el que Mavis sacrificaba a Brandes después de colgar el cadáver en un gancho para carne. Mavis fue detenido inmediatamente y durante sus juicios los jueces se debatieron entre acusarle de asesinato u homicidio involuntario. Al principio fue condenado por homicidio involuntario, ya que la víctima había consentido el crimen. Sin embargo, la sentencia fue anulada después de que el juez llegara a la conclusión de que Mavis actuó por motivos egoístas y ha demostrado que, a día de hoy, no se arrepiente de sus actos. Mavis insistió en que su única intención era comerse a Brandes, no matarlo. No entiendo cómo pudo hacer una cosa sin la otra, teniendo en cuenta que comerse a Brandes le causaría la muerte. Tal vez la mente de un caníbal funciona de manera diferente. Al final, Mavis fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. Ninon Bata, Mabata, bajó la cabeza y se cubrió la cara con una capucha durante el juicio. Había llegado a arrepentirse de sus decisiones. Y cuando digo arrepentirse, no estoy diciendo que el autoproclamado curandero tradicional y caníbal tuviera remordimientos por matar y comerse a un semejante. Quiero decir que se arrepiente de haberse expuesto a las autoridades. El juez cree que podría haber sido impulsado por la necesidad de desahogarse de la culpa que sentía. Me pregunto, ¿cuánta carne humana había comido antes de llegar a este punto? Tal vez estaba harto de la carne, pero le faltaba autocontrol para detenerse. Así que decidió que lo mejor era entrar en la comisaría con pruebas suficientes para que sus afirmaciones no pudieran ser refutadas ni siquiera por un ciego. Y la cara que pusieron los policías al escuchar a un hombre con un saco proclamando que estaba cansado de comer carne humana. Como dijo el juez, esto es cosa de pesadillas. Mbatha, curandero tradicional, había entrado en una comisaría local de Sudáfrica con un saco y un cuerno. Al llegar allí, el hombre de 33 años dijo a los agentes que necesitaba su ayuda. Después de escuchar su historia, se dice que el agente que había recibido a Mbatha llamó a su colega para que viniera a escuchar lo que se decía. Estoy seguro de que ninguno de los agentes había presenciado esto antes, no solo porque se trataba de un caso de canibalismo, sino también porque el autor se entregó voluntariamente. Así que su conclusión de que Mbatha estaba loco está justificada. Al ver que se dudaba de él, Mbatha tuvo la oportunidad de alejarse y seguir matando. Pero decidió probar sus afirmaciones, sacando una cabeza y una pierna humanas de la bolsa que llevaba. Los agentes debieron de pasar en cuestión de segundos de «estás loco» a «esto es una locura». Estaba claro que era una situación desconocida para los agentes que habían escuchado a Mbatha desahogarse. Pero, a diferencia del sacerdote, los agentes no estaban obligados a mantener sus confesiones en secreto. Tenían el deber de mantener la seguridad pública, y eso significaba detener a Mbatha. 10 policías fueron enviados a la casa de Mbatha, donde descubrieron más partes del cuerpo. Según el juez, la casa estaba hecha un asco. Al ver la casa, los agentes llegaron a la conclusión de que, contrariamente a lo que afirmaba, Mbatha no era una víctima, y no podía haber estado cautivo, ya que no había cerraduras en la puerta y las ventanas no eran a prueba de ladrones. Fue entonces cuando Mbatha cambió de opinión y decidió negarse a confesar a los agentes que comía carne humana. Por ello, los fiscales solo pudieron acusar a Mbatha de asesinato. Su última víctima, Sanele, de 24 años, fue sacrificada para la buena fortuna. Mbatha
Había sido abordado por un hombre llamado Maguban, que quería tener buena fortuna, y juntos mataron a Zanele. Según Mbata, los antepasados insistieron en que había que derramar sangre, así que Mbata inventó una medicina tradicional para curar las desgracias de Maguban, utilizando partes del cuerpo de Zanele. La extraña naturaleza del caso atrajo a una gran multitud de espectadores que acudieron a presenciar el juicio, y quizá a echar un vistazo al insólito hombre que tenía apetito por la carne humana. Al final, Mbata fue condenado a pasar el resto de su vida entre rejas, pero su historia es una que la comunidad no olvidaría en mucho tiempo. Stefan R. Stefan se cubrió la cara con cartulina ante el tribunal, un raro privilegio teniendo en cuenta que no solo había asesinado a su víctima, sino que también había desmembrado su cuerpo y se había comido algunas partes. Es difícil saber si se cubrió la cara por vergüenza o arrepentimiento, pero la indulgencia del tribunal no se hizo esperar. Stefan fue condenado por asesinato con intención de comerse a su víctima. Por ello, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido a la especial gravedad de sus crímenes. Stefan era maestro de escuela, una profesión que se considera noble, pero mientras se escondía a plena vista como maestro de escuela, pasaba la mayor parte del tiempo navegando por foros caníbales como Master Butcher 79, que se cree que es una referencia a Armin Meiwes, un alemán condenado por canibalismo. Incluso optaba por responder a preguntas dejadas por otros usuarios. Una de las preguntas a las que respondió Stefan fue si era posible sobrevivir a una amputación genital. Stefan comenzó su respuesta con las palabras: «Según mi experiencia». Si fuera cirujano o se hubiera sometido él mismo al proceso, esta afirmación no sería tan sospechosa. O tal vez simplemente se refería a las experiencias de otras personas que habían pasado por el proceso. Es imposible saber a qué se refería realmente cuando escribió «según mi experiencia», dado que Stefan se mantuvo muy hermético durante todo el proceso. Pero a juzgar por su apodo, es bastante fácil ver una conexión con Meiwes, que se comió los genitales de su cita. De hecho, Stefan conoció a su víctima en Internet, al igual que Meiwes y muchos otros caníbales. Creo que en este punto es seguro decir que no sigas a gente espeluznante que conozcas online. De vuelta a casa, las pruebas encontradas en su historial de navegación llevaron a los detectives a la conclusión de que Stefan estaba interesado en el canibalismo. Pero fueron los perros rastreadores los primeros en olfatear los oscuros secretos del profesor. Stefan drogó a su cita, un hombre de 44 años que compartía el mismo nombre que el asesino. Después le degolló y le cortó los genitales y, según la fiscalía, pretendía comérselos. Tras tomar partes de su víctima, Stefan cortó el cadáver en pedazos con una sierra y lo enterró en distintos lugares. Está claro que tenía un plan bien pensado sobre cómo deshacerse del cuerpo y evitar dejar algo que le vinculara a la víctima. También compró productos químicos para disolver restos humanos. Stefan se habría librado del asesinato de no haber sido por los perros bien adiestrados. Cuando se descubrieron los huesos de la víctima, 2 meses después de que se denunciara su desaparición, se pusieron 2 perros rastreadores sobre la pista y ambos condujeron a los investigadores hasta la casa de Stefan, donde se descubrieron más pruebas, incluidas manchas de sangre en el congelador que, según los análisis forenses, pertenecían a la víctima. Su historial de navegación, las manchas de sangre y las narices acusadoras de los perros rastreadores apuntaban a un hecho: Stefan era un asesino. Pero algo más llamó la atención de los investigadores, y fue la pulcritud con la que se había extraído la carne de los huesos de la víctima. Fue lo que llevó a la policía a creer que la víctima había sido presa de un caníbal. Y a pesar de declararse inocente, Stefan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Stephen Griffiths. A Griffiths le gustaba tener el control, así que no fue tan sorprendente que no dejara traslucir ninguna emoción cuando las familias de sus víctimas le llamaron cobarde o cuando el juez le condenó a cadena perpetua por sus perversos y monstruosos asesinatos. Este estudiante, de 40 años de doctorado en criminología, se hacía llamar el caníbal de la ballesta, por el hecho de que le gustaba matar a sus víctimas utilizando una ballesta. Su fascinación por el crimen comenzó a una edad muy temprana. Cuando tenía 17 años, Griffiths fue detenido por atacar sin provocación al gerente de un supermercado. Fue enviado a prisión durante 3 años y más tarde pasó otros 2 en la cárcel por amenazar a una chica con un cuchillo. Mientras que la mayoría de los adolescentes sueñan con alistarse en el ejército, ser abogados o dedicarse a la medicina, Griffiths sabía que iba a convertirse en asesino. Una evaluación psicológica temprana
mostró que tenía fantasías de convertirse en un asesino en serie. Pero como Griffith había decidido no ser un asesino en serie cualquiera, se sacó una carrera. Primero se especializó en psicología en la Universidad de Leeds, antes de doctorarse en criminología en la Universidad de Bradford. Su investigación se centró en los patrones delictivos del siglo XIX. Puede que de ahí le viniera la idea de su apodo, el caníbal de la ballesta, pero la verdad es que nadie lo sabe. Sin embargo, Griffiths también tenía una pila de libros sobre asesinos en serie. Su naturaleza obsesiva y reservada le habría convertido en un gran criminólogo si no hubiera decidido aplicar sus conocimientos de otra manera. Para sus vecinos, Griffiths era el excéntrico hombre lagarto, porque era muy reservado y tenía 2 lagartos a los que solía sacar a pasear con una correa para perros. Pero para las mujeres del barrio rojo, cercano a donde vivía, Griffith era un buen tipo. Se dice que algunas de ellas acudían a su casa para ducharse y relajarse tras una larga noche en la calle. Su encanto e intelecto atraían a las mujeres, pero cuando se acercaban lo suficiente, pronto se daban cuenta de que había otra cara de él, un alter ego al que Griffiths llamaba Vampire. Aunque la policía había sido advertida de las tendencias de Griffiths, se las arregló para llevar a cabo 2 asesinatos conocidos, antes de ser grabado por una cámara matando a su tercera víctima. El conserje de los pisos donde vivía Griffiths estaba revisando los vídeos de CCTV cuando vio a una mujer identificada más tarde como Susan Blamires salir corriendo del apartamento de Griffiths. El asesino la siguió poco después. Llevaba una ballesta que utilizó para disparar a la mujer en la cabeza antes de celebrar su victoria con una lata de bebida. Alarmado, el conserje llamó a la policía para denunciar el asesinato, y Griffiths fue detenido. Un vídeo difundido por la policía muestra a Griffith diciéndole a la policía que no sabe por qué mató a las chicas y que simplemente no tiene tiempo para la raza humana. ¿Por qué sintió la necesidad de matar a alguna de las chicas? Pero no lo sé. No lo sé. Soy misántropo. No tengo mucho tiempo para la raza humana. Poco después, Griffiths guardó silencio y no dijo nada más sobre las víctimas, negando a sus familias cualquier forma de cierre. Esta fue su manera de mantener el control de la situación. Catherine Knight. Hace varios años, Australia fue testigo de lo que sería el crimen más cruel cometido por una mujer. Catherine Knight se hizo conocida como la Hannibal Lecter femenina. Asesinó, cocinó y se comió a su compañero. Catherine no tuvo piedad de su compañero John Price, y según el juez, no mostró ningún remordimiento por lo que había hecho. Knight se ensañó con Price, y el juez llegó a la conclusión de que el crimen no solo fue brutal, sino también incomprensible en una sociedad civilizada. También mencionó que todas las pruebas demostraban que era improbable que la personalidad de Knight cambiara en el futuro y que era una amenaza para los demás si alguna vez salía de la cárcel. Con ello, Catherine Knight se convertía en la primera mujer australiana condenada a cadena perpetua, añadiendo que nunca se debería considerar la libertad condicional para ella. La presa nunca debería salir en libertad. La familia de la víctima aplaudió la decisión del juez. Si crees que el juez exageraba, escucha esto. A pesar de no haber mostrado ningún tipo de violencia hacia otras reclusas, Knight se convirtió en la jefa desde el momento en que entró en prisión. ¿Cómo de fría hay que ser para que un delito baste para darte una reputación tan poderosa en la cárcel? La respuesta corta es extremadamente fría y brutal. Antes de matar a su marido, Knight parecía una mujer corriente con una familia. Antes había trabajado en un matadero como deshuesadora y cortadora. Su relación no era perfecta, a veces las cosas se ponían violentas, pero a diferencia de la mayoría de las relaciones, Knight era quien agredía a su pareja. Harto de todo, Price decidió dejarlo. Así que fue a pedir una orden de detención por violencia, iba a dejarla. A Knight no le gustó aquello, y lo que hizo a continuación conmocionó al mundo, y debió de ser una pesadilla para Price. Lo apuñaló 37 veces mientras dormía. Luego lo decapitó y, como una experta deshuesadora, le quitó la piel de los huesos y la colgó de un gancho para carne. Después hirvió su cabeza, horneó rodajas de su carne con verduras y puso algunas en platos, cada uno con el nombre de sus hijos. Cuando terminó, probó un poco de su antiguo amante. Lo que quedaba de él lo colocó con las piernas cruzadas y una mano sobre una botella vacía de refresco. Sea lo que intentaba representar, se perdió en la espantosa escena del crimen. Se dice que los policías que encontraron el cadáver tuvieron que tomarse un ayo de valla por estrés. Knight afirmó que había perdido la memoria y que no recordaba lo que había pasado en la casa. Pero el juez no la creyó, quizá por el hecho de que no era la primera vez que mostraba niveles extremos de agresividad hacia un amante.
Una vez intentó estrangular a su primer amante después de que éste fuera incapaz de satisfacerla en la cama, y cuando huyó, Knight decidió deshacerse de la hija que había engendrado con ella, dejando al bebé en las vías del tren para que lo mataran. Afortunadamente, el bebé fue rescatado. Knight intentó apelar su sentencia, pero los jueces confirmaron la sentencia anterior y estuvieron de acuerdo en que encerrarla de por vida era la mejor decisión. Jeffrey Dahmer. Dahmer entró en el tribunal como un hombre con una misión. Aunque se había declarado demente, Dahmer parecía plenamente consciente de lo que ocurría, sobre todo por la gravedad de los crímenes que había cometido. Su declaración ante el tribunal demostró que había hecho las paces con el castigo que le iban a imponer. Según él, quería ser condenado a muerte. Esto nunca ha sido un caso de tratar de liberarse. Nunca quise la libertad. Francamente, yo quería la muerte para mí. A continuación, expresó su pesar por las familias de sus víctimas e intentó reparar el daño causado ayudando a las autoridades a identificar los restos de sus víctimas. Pueden parecer las palabras de un hombre que lamenta profundamente lo que ha hecho. Pero a estas alturas, ninguna disculpa sería suficiente. Al menos no para las más de 17 víctimas y sus familias, reunidos ese día en el tribunal para conocer el destino del hombre que había matado a su hermano, a su padre y a su tío. Tras su discurso, Dahmer permaneció sentado mientras escuchaba al juez leer los 15 cargos de cadena perpetua. Nunca saldría de la cárcel, ni por asomo. El fiscal había demostrado con éxito que Dahmer era frío y calculador y que controlaba claramente lo que hacía. Sus palabras exactas al jurado fueron: «Ha engañado a mucha gente. Por favor, no dejen que les engañe». Había muchas pruebas para apoyar este argumento. En primer lugar, seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, las atraía a su casa, donde las asesinaba, y tomaba fotos de la escena. A veces practicaba la necrofilia con sus víctimas, durante la cual llevaba preservativo, porque tenía miedo de contraer una enfermedad. Su primera víctima fue un autoestopista de 18 años, Stephen Hicks, que había seguido a Dahmer hasta su casa para tomar unas copas. Dahmer tenía más o menos la misma edad que Hicks y acababa de graduarse en el instituto. No hay nada malo en que dos adolescentes pasen el rato a solas, sobre todo si Dahmer parece totalmente inofensivo. Sin que Hicks lo supiera, estaba a punto de convertirse en la primera de muchas víctimas. Todo comenzó cuando Hicks decidió que era hora de irse, pero Dahmer no estaba listo para dejarlo ir todavía. No, sin cumplir sus fantasías sexuales. En lugar de persuadirlo para que se quedara más tiempo, Dahmer debió decidir que era más fácil matar a Hicks. Así que usó una mancuerna y golpeó a Hicks en la cabeza 2 veces, y luego lo estranguló hasta matarlo. Después de cumplir sus fantasías sexuales, Dahmer se deshizo del cuerpo, disolviendo la carne en ácido y aplastando el hueso con un mazo. Las armas homicidas fueron arrolladas a un río. Dahmer ya era demasiado bueno, ocultando un cadáver para tener ellos. Y aunque se tomó un descanso cuando su vida dio varios giros, acabó volviendo a matar en 1986. Esta vez no hubo quien le parara, hasta que fue detenido en 1921. Dahmer confesó no solo haber matado a sus víctimas, sino también haberse comido partes de sus cuerpos como el corazón, el hígado, los bíceps y los muslos. Sus razones pueden ser diferentes, pero todos estos caníbales tienen la misma reacción, fría y sin emociones. Si te ha gustado este video, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más videos como este.